Informa con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, Historia. literatura, Derecho. cultura, Novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí fieles a nuestra cita los domingos para los que nos escucháis en directo y a cualquier hora para los que nos escucháis por los podcasts, por YouTube, iVoox y todas esas plataformas en las que estamos. Hoy, pues aquí a mi izquierda tengo a José María López Guerrero, compañero de aquí de la emisora. Buenas tardes, gracias por tu invitación. Gracias a ti por venir. Venir. Y bueno, haces aquí un programa de protocolo que es la Sí. materia que eres experto, profesional, en fin. Sí, hacemos un programa que es semanal, como el tuyo, es Sí, de aproximadamente 1 hora de duración y hablamos de protocolo, organización de eventos, sobre todo, ¿no? De relaciones públicas, algún que otro tema que también puede ser interesante. Y sí, grabamos aquí, de hecho nos cruzamos. exactamente, nos cruzamos, por eso estás tú aquí hoy. Claro que sí. Pero bueno, que eres experto en protocolo. Sí, llevo muchos años ya. Hice un grado, ahora mismo hay un grado de protocolo en la universidad. Hasta hace no muchos años, pues había estudios propios de universidades, pero ahora hay un grado. Yo lo hice al final, después de haber estudiado hace mucho tiempo protocolo, lo hice. Y bueno, he tenido un máster en la Universidad Complutense, en el Centro de Estudios de Gestión, allí en Somosaguas. Pero luego nos lo cuentas, Mejor, porque está la presentación, vale. no lo vas a contar Perfecto, así perfecto. seguido. Perfecto. Y en la segunda parte tenemos a Mercedes Sanz de Andrés, que nos va a explicar algo, porque todo no. Es muy extenso el tema. Iconografía del Camino de Santiago. Y bueno, ahí está nuestro jefe, David, en los mandos del control. Y ya comenzamos. Bueno, José María, nos estabas contando todos los estudios que has hecho tú de protocolo. Bueno, ha sido bastante, ha sido una carrera larga, pero bueno, sí, yo es que empecé a estudiar protocolo porque, bueno, yo no sabía que eso se podía estudiar. Alguien me lo dijo en una ocasión, yo estoy estudiando protocolo, digo, pero eso ¿dónde se estudia? En la escuela diplomática nada más, y que no, son estudios que puede hacer cualquiera y tal. Y empecé hace ya muchos años con ello y hemos ido adquiriendo conocimientos. Cada día sigue uno aprendiendo, porque uno tiene que seguir aprendiendo. No, eso hasta que nos muramos. Eso es así. Hay gente que se cree que ya estudia hasta los 24 años así, y dice, ya está hecho todo. Y qué va, todos los días aprendes de todo el mundo, de cualquiera te puede enseñar. Y bueno, hicimos estudios de protocolo, he dado muchos cursos a nivel nacional con el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, aquí en Madrid con el Instituto Madrileño de la Administración Pública, instituciones, ministerios. Tuve, como decía antes, un máster en la Complutense, en el Centro de Estudios de Gestión, allí junto a Begoña Gómez, la mujer del actual presidente, que también estaba en otro estudio allí. Y bueno, y no he parado también en la Universidad de Valladolid, la Miguel de Cervantes, tú también estás. Sí. O sea, me he movido muchísimo. Yo familia y sucesiones en Derecho Civil, sí, y tú protocolo. Todo suena bien y todo es importante, ¿no? Sí, y todo tiene su protocolo. Todo tiene, claro, todo en la vida, aunque muchas veces no lo pensamos. La gente se piensa que el protocolo solo está inmerso en los actos oficiales de altas instituciones del Estado y está presente en cualquier momento de nuestra vida. Tiene que estar presente para que haya un orden. Claro. Hay gente que dice, yo esto lo he oído, sí, te va a parecer una burrada, pero bueno, que ¿para qué? ¿Qué es eso del protocolo? Que claro. No, que tiene que primar la libertad y la autonomía. A mí eso me parece muy bien, pero sí, no tiene que haber un orden. Pero no excluye, claro que tiene que premiar la libertad y la economía y los derechos de cada uno, pero es que el protocolo es una herramienta de comunicación y además contribuye a que todo acto que tú vayas a hacer se haga de una forma adecuada, que cada uno esté en el sitio que le corresponde, se respetan las precedencias de cada autoridad y se respetan los pasos que hay que dar a un evento que esté bien organizado, porque de organizar bien un evento a no organizarlo bien, pues te puede durar mucho más el evento, puede haber tiempos muertos, la gente no sabe ahora a qué atenerse, las cosas están puede ser un desastre. Un desastre completo. Entonces el protocolo es necesario y además cada vez hay más profesionales del mundo del protocolo. Y aunque hay mucho intrusismo, como digo yo. Eso en todo, fíjate, en todo. Aquí se nota mucho. Pero intrusismos de personas sin formar.
Sí, sin formar. Os han leído un libro y ya se ponen a dar conferencias, ¿no? Esto está ocurrido. Bueno, Esto yo sé sí, de yo, personas vamos que a lo ver, hacen, ¿no? existe ahora la figura muy, Ujú. muy habitual del divulgador, el Ya. divulgador de todo, Sí, bueno. pero que en realidad no sabe. Yo creo que hay que saber. Yo Hombre, hay cosas claro. que yo ahora me dices, háblame de protocolo, pues te digo no, Ya. porque Ya. no sé. Pero hay Ujú. gente que se atreve, lo que tú dices, se lee un libro Sí. y bueno, aquí te larga una Somos muy conferencia. osados. En este país somos muy osados porque opinamos de lo que no sabemos. Y si ya te Ya, reúnes con 3 amigos en la barra de un bar, arreglas el país rápidamente. Somos así, es nuestro carácter. Pero, hombre, hay que hablar de lo que se sabe. Y además, hablar poco y escuchar mucho. Eso es lo que hay que hacer, creo yo. claro. Que Pero eso no vamos, ocurre. existe esa figura que dice, no, es que soy divulgador. Bueno, Ya. pero ¿qué es eso? Bueno, ahora ya te puedes encontrar cualquier tipo de cosas, Pero ¿no? son todas las materias. Claro, pues sobre el protocolo, pues Claro. habrá alguna guía rápida de protocolo, por ejemplo, ya la. No, el protocolo, vamos, tiene que está basado en el conocimiento y sobre todo en la experiencia, ¿no? O sea, uno no puede ser periodista porque vaya a 5 eventos y los cubra con un micrófono y haciendo 4 entrevistas. El periodismo es una carrera seria, ¿no? Pero el protocolo también lo es. Ahora es un grado y si uno no quiere hacer un grado, pues hay másters que son muy buenos o hay un curso de experto. Cuando a alguien le dicen, ¿eres experto en protocolo? El experto es un curso de 200 horas, que un grado, en cambio, por ejemplo, pues son 240 créditos, cada crédito son 25 horas. Esto para quien no sepa un poco cómo va todo esto con los cambios y No, la gente con los créditos se se hace hace. lío, sí, pues Pero cada... vamos, yo creo que lo que les interesa es Sí, pues tener ahí sí, una titulación que les proporcione, y cuanto más rápida, sí. y luego hay también formación que no es Esto es la como todo, adecuada. ¿no? Hay formación. A mí muchas veces me han ofrecido dar lo que estábamos hablando antes, formación online, pero no soy yo muy amigo de ello, porque lo que puedes explicar a una persona o a 20 o a 15 en un aula con ejemplos, etcétera, a distancia es mucho más difícil. Primero llegar al alumno, ¿no? Y que te preste la atención adecuada. Y luego hay cosas que así en la distancia es más difícil explicar, No, y ¿no? que el contacto personal es Claro, muy es importante. vital, es fundamental. En una conversación en persona pueden surgir Claro, claro, temas, cuestiones, claro. algo que surge sobre la marcha en la conversación. Sí. Sin embargo, el online es todo más encorsetado, más, no sé, Sí, todo ¿cómo decirte? encorsetado, todo tienes que dar X materia en tanto tiempo porque así está estipulado y así lo han convenido con los alumnos que han contratado ese estudio. No sé, la enseñanza de toda la vida en el aula, como hemos visto, pues está menos encorsetada y pueden surgir muchas más cosas que a lo mejor no tocan dar, pero vienen a cuento por experiencias determinadas que aluden a lo que estás hablando realmente, ¿no? Entonces, a mí no me gusta la enseñanza online. Hombre, si tienes 20 alumnos que viven en México y quieren asistir a un curso tuyo y tú no puedes ir a México, no es tan fácil, bueno, pues a lo mejor ahí sí, pero teniendo que hagan estudios online gente de tu misma ciudad, pues hombre, yo creo que igual que tienes tiempo para hacerlo desde tu casa, aunque sea más cómodo, pero vas a ganar mucho más si vas al aula. Por lo menos es mi punto de vista, de todos los No, años que yo llevo de sí, yo para docencia, ¿no? mí es así. Yo además yo Sí, creo que los estudios, sí, pues con un poquito de entidad y serios hay que sí. hacerlo presencial. Totalmente. Y el mundo del protocolo engancha mucho. ¿Por qué? Pues porque no hablas de física nuclear, hablas de cosas del día a día, ¿no? No sé, yo desde sales de casa y te encuentras al vecino y ya le das los buenos días, pues eso ya es protocolo social y pulsas y le cedes el paso y si te encuentras un vecino que lleva 3 bolsas y le echas una mano y en fin, y mil cosas, ¿no? Hay protocolo de todos los tipos, hay protocolo social, protocolo empresarial, protocolo en el deporte, protocolo eclesiástico, hay todo tipo Que es de que protocolos. tienen expertos. Sí, sí, sí. Bueno, luego te puedes ¿Tú eres especializar. experto Yo me en especialicé algo? sobre todo en el mundo del deporte. Yo edité un libro y estuve en los principales eventos del supuesto Madrid olímpico, Ah, el Madrid 2012 sé que y ya no luego, nos etcétera. acordamos ya. Sí, pues 7 años antes de que se vaya a celebrar una olimpiada, pues es cuando se decide qué ciudad es la sede, ¿no? Entonces yo estuve en muchos eventos internacionales que se hacían en Madrid, precisamente pues para que invitar a los miembros del COI que viesen lo buenos que éramos organizando, ¿no? Entonces a mí el deporte me apasiona, bueno, me apasionan más cosas, pero el deporte es una de ellas, ¿no? Y sí, y el mundo del protocolo del deporte es también muy, vamos, hay que también saber todos los tejemanejes, ¿no? No vale, ¿Es complicado? es, bueno,
Es fácil, sabiendo todo es fácil, quiero decir. O sea, es complicado si no sabes, pero sabiendo todo es fácil, tiene su Bueno, pero el aquel, que ¿no? no sabe, pues te Sí, llama a ti, ¿no? es que hay Te una... dice: "José María, vamos a ver, Sí. ayúdame a organizar esto". Bueno, hay personas bueno, hay organizaciones que no te llaman, porque también el protocolo hasta ahora ha sido muy del conocido. El protocolo dice, hasta hace no mucho tiempo decían, ¿tú eres de comunicación? Bueno, pues hacer el protocolo, que esto son 3 cosas. Esto es, bueno, hablar un poquito bien, tener educación y ya está. Y eso no es así. Es como si yo le digo a un periodista que la carrera de periodismo pues es simplemente van a hacer una nota de prensa y expresarte bien. Te van a decir, oye, entonces, ¿qué estudio yo 5 años? ¿Para qué estudio yo 5 años? O sea, tendemos a minimizar un poco los méritos de los estudios que no tenemos, ¿no? Siempre ponemos etiquetas, somos mucho de poner etiquetas, ¿no? Pero el mundo del protocolo tiene su aquel, yo qué sé, desde ordenar una mesa, una mesa para una comida con todas las autoridades y que cada uno vaya donde corresponde. Es que ha habido muchos problemas Que eso es muy protocolarios. importante, eso de Sí, las autoridades, el trato, el claro, lugar que claro, tienen que estar, eso no claro. todo el mundo lo sabe. No, en España la máxima norma que tenemos en cuanto a protocolo es un Real Decreto, es del año 83, estaba en el gobierno Felipe González, que muchos de los oyentes que serán jovencitos no vivirían en aquella época, hablo del año 83, y es un Real Decreto de precedencias del Estado donde se van enumerando la precedencia. La precedencia es la importancia que se da en el cargo a alguien, esa es la precedencia. Entonces, pues, que es primero el rey, luego la reina, princesa de España, infanta de España, la infanta Sofía. Después vienen los reyes honoríficos, no eméritos, como dicen por ahí. Está mal expresado lo de emérito. Emérito es para el mundo religioso. Son reyes honoríficos, pues vendría don Juan Carlos, doña Sofía, y luego ya a partir de ahí viene la cadena política, por así decirlo, presidente del gobierno, etcétera, etcétera, así hasta, bueno, según el artículo hay hasta unos 50 cargos, ¿no?, que vienen ordenando la precedencia. Entonces, claro, a la hora de hacer un evento determinado, y esto ha dado problemas, podemos irnos a problema que hubo no hace mucho aquí en la Comunidad de Madrid, con aquel evento que vino el señor Bolaños, ministro del gobierno, pero claro, la anfitriona era la presidenta de la comunidad, y hubo ahí sus más y sus menos, y bueno, yo sin querer meterme en política, yo solo sé o intento saber de lo que está bien o está mal, ¿no? Que a veces pones ejemplos y ya te tachan de una cosa o de otra, ¿no? No, vamos a ¿Sabes? ver, lo profesional es lo profesional Sí, y es sí, así, o sea, sí. eso Sí, bueno, en ese evento en cuestión, la anfitriona era la presidenta de la Comunidad de Madrid y este señor no estaba invitado, ministro, y se presentó allí. Aún así fueron deferentes con él y en un acto que hubo antes de la parada militar le ofrecieron un sitio que le correspondía, pero no estaba invitado. O sea, por mucho de ser ministro, tú no te puedes autoinvitar. O sea, yo soy alcalde de Madrid y no me puedo autoinvitar a tu casa a cenar esta noche. ¿Como soy el alcalde? Yo creo que no, ¿no? Pues no. no se debe. Pues esto es lo mismo. Hombre, eso de la autoinvitación yo creo Esto, que a los niveles que sea, aunque sea un nivel, pues, muy casero y muy es un poco complicado, fíjate. ya. Es que el año anterior, fíjate, claro, invitaron al presidente del gobierno y no asistió y en su lugar fue el ministro. Entonces sí, porque va a ser lugar del presidente del gobierno. Pero el año siguiente ya no invitaron al presidente del gobierno porque dicen, va, no va a asistir, entonces ya no invitaron a nadie y el ministro se presentó. Entonces se montó el follón que no tenía que haber sido tal. Tú no estás invitado y encima, no sé, yo voy a tu casa, dice, mira, no te voy a invitar a cenar, pero el cóctel quédate, venga, que voy a dar un cóctel para mis invitados. Lo único que puedo hacer es estar agradecido, ¿no? Creo yo. Pero Sí, bueno, pero bueno, aquí como todo, todo se aprovecha. sí, aquí le sacamos punta a todo y luego, pero una cosa es hablar y otra es llevar razón. Eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pero el protocolo es una herramienta de comunicación y sirve para limar asperezas, para contribuir a la buena armonía y para que todo surja como debe de fluir. Si el acto puede durar 30 minutos, ¿por qué va a durar 1 hora y media? ¿No? O sea, Pues sí, mejor. Lo es bueno y que breve, 2 veces bueno. claro, es que hasta los discursos. Hoy he visto en los medios de comunicación un discurso de Donald Trump de 1 hora y 40 minutos. Bueno, eso es infumable. 1 hora y Pues sí. 40 minutos. O sea, dura más que una película. O sea, ¿cómo puedes estar Me hablando? gustará escucharse. Sí, hay gente que está encantada de conocerse a sí misma. Y sí, es así, ¿no? Pero bueno, yo fíjate, el siguiente programa que voy a grabar es de los fallos en protocolo a niveles altos, ¿no? Porque hay muchos fallos y al final dice, bueno, si la gente no sabe de protocolo no se entera. Sí, la gente sí se entera y luego sale publicado. Y luego al final es imagen, ¿no? El no colocar correctamente unas banderas, por ejemplo, que nos puede parecer, qué más da que ponga la bandera de España en un extremo o la bandera de la comunidad en otro.
pues A mí todos... eso me parece muy importante. Claro, sí, porque al final no son trapos. No, Es no, decir, no. representan una serie de instituciones, de personas, etcétera. Entonces tienes que darle la importancia que realmente merece, ¿no? Y con el tema de la bandera, pues hemos tenido alguna vez la bandera que la han puesto al revés. en Sí, algún sí, ha acto. habido de todo. Claro, Sí. ha habido de todo. Entonces, Pero ¿eso por qué pasa? ¿Por qué hay una persona que no sabe? pues porque quien tiene que supervisar el trabajo a lo mejor no lo hace. Es decir, hay fallos de políticos que dices, vaya fallo de protocolo que han tenido. Habría que ver si su jefe de protocolo le ha comentado lo que tiene que hacer correctamente o no se lo ha comentado. O entra de su cosecha personal que dice, bueno, por motivos míos voy a hacer este fallo porque me da la gana, porque también lo hay. En fin, normalmente se tiene que supervisar todo, pero yo no creo que cuando alguien comete un fallo de protocolo gordo no le hayan dicho lo que tiene que hacer. Es decir, si tú vas un día, si vamos tú y yo un día a Zarzuela, porque no tenemos una audiencia con don Felipe VI, con su majestad el rey, hay una persona de protocolo que nos dice lo que tenemos que hacer cuando él llegue. Y te va a decir todo lo que tienes que hacer. Y tú, pues, que normalmente entiendes las cosas a la primera y yo también, pues tenemos Pues que lo hacerlo. haces. Pues lo haces. Pero si no lo haces, ¿qué pasa? Pero hay gente que no lo hace. Claro. Es que hay gente que está en contra del protocolo, eso Sí, vamos, yo lo he oído. Estos son sí. tonterías, no son No, tonterías. no, es una formalidad que tienes que realizar, porque si cada uno va a ir haciendo por la vida lo que uno cree que es conveniente o no, pues entonces esto es la jungla. Es decir, Exactamente, ¿no? claro, Pero hay esa idea de que, en fin, mi libertad está por encima de todo y hago lo que quiero, no. bueno, Es que nadie puede hacer lo que claro, quiere. pero ya nos entramos en una parcela. ¿Cómo entendemos cada uno la libertad? Porque claro, si dices libertad es hacer lo que a mí me dé la gana ya, pero estás en sociedad y hay unas normas, porque si cada uno hacemos lo que nos da la gana, esto es insufrible. No puede vivir No aquí hay, nadie. no hay convivencia, entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Por tanto, tienes que respetar unas normas y las tienes que respetar, igual que respetamos unas leyes, igual que respetamos... A mí me gustaría ser a veces objetor de Hacienda. Claro, me gusta, pero no puedo. ¿Por qué? Ya. Porque tengo que contribuir. No me puedo saltar la norma. Y a veces me ponen multas. Me gustaría que no me las pusiesen, pues, pero la culpa la he tenido yo. Es decir, si no, vivir en sociedad tiene esto y tienes que aceptar todo. Y si quieres cambiar cosas, pues bueno, lucha por cambiarlas o vota al partido que crees que te va a defender mejor tus intereses, pero no podemos ser objetores de lo que no nos gusta, así porque sí, el protocolo es necesario. Yo diría imprescindible. Totalmente imprescindible. No necesario, Claro, imprescindible. claro, si tú vas al teatro hay una cola, que está, hay gente que ya llegó antes que tú y está esperando. A mí me gustaría pasar sin esperar, ya, pero eso no puede ser. Tendré que esperar, ¿no? Y luego tienes que sentarte en tu localidad, aunque luego claro. al llegar a la localidad pues digas, no me Claro, gusta esta localidad, bueno, pues te ha claro. tocado. Y estar allí calladito y Claro. guardando la compostura, no te puedes poner a dar gritos. Claro, no, mire, yo es que aquel señor de allí que está en las primeras filas ha pagado lo mismo que yo he pagado en esta butaca y tengo derecho a estar allí, no, hombre, pero él ha sacado antes que tú la butaca. Es decir, el protocolo es necesario y las grandes empresas e instituciones se dan cuenta de lo necesario que es. Por eso cada vez hay más gabinetes de protocolo. Una empresa que se aprecie, que sea importante, tiene que tener su propio gabinete de protocolo porque le va a favorecer en cuestión de imagen, en cuestión de marketing, es favorecer todo, ¿no? Para que esa empresa tenga mejor imagen, venda mejor sus productos, dé mayor confianza a sus clientes. O sea, tienes que trabajar estas cosas, ¿no? Porque es que si no, al final todo es comercio y todo es imagen y todo es vender y todo es... Y imagen de la institución también hay que venderla bien. Y cuando viene un empresario muy importante a ver a un ministro, el que sea, allí a su ministerio, pues le tienen que atender en condiciones y él tiene que respetar las pautas y tendrá que llegar a la hora que le hayan citado y esperar, y cuando el ministro pueda le recibirá y estar el tiempo que le... Quiero decir, que tienes que acatarlo. Lo que pasa que también es verdad que a las personas o a la sociedad en general no le han explicado bien lo que es el protocolo, quizás. Entonces, normalmente hay como un rechazo porque lo ven primero como que son normas muy, muy estrictas, pues todo el mundo lo ve, ¿no? Que son muy estrictos, que el protocolo, y eso es para presidencia de gobierno, o Casa Real, Ministerio de Exteriores, para embajadores. No, está presente en todo, ¿no? Entonces, hay un protocolo para todo. Nosotros hacemos protocolo cuando llegamos aquí a grabar nuestros respectivos programas, ¿no? Claro, y si no lo respetamos, Claro, pues... llegas aquí y dices, está ocupado esta sala de grabación. Ah, no, pero yo quiero grabar ya.
¿Qué haces? ¿Te metes? Vamos a ser serios, ¿no? Tampoco te puedes pasar, tú tienes tu hora y no puedes decir, Por bueno, pues supuesto, hoy quiero grabar hasta las 7 de la tarde, voy a estar aquí. No, claro, hay otra persona que va a grabar con claro, otros invitados, con otra. claro. O sea, es así. Es que, vamos a ver, se confunden las cosas Sí, totalmente. y yo creo que hay mucha ignorancia en eso, que hay Sí. que explicar Mm. pues qué es el protocolo y por qué. Y Claro. luego también yo creo que se debe de estudiar protocolo, pero en todos los niveles, no solamente el que quiera dedicarse al protocolo. Yo fíjate que todos los invitados que vienen a mi programa, que saben un poco de protocolo, incluso más que yo, siempre les hago, de las muchas preguntas que les hago de si hemos avanzado en educación o hemos retrocedido y tal, pero siempre les acabo diciendo, ¿no se debería estudiar parte de lo que es el protocolo social en los colegios? Es decir, porque Yo creo que sí. muchas veces estudiamos cosas, a mí nadie me ha explicado lo que era hacer la declaración de la renta y qué suponía cuando yo estaba en el colegio, ni me han explicado muchas cosas que ahora digo, joder, pues si es que me hacen falta saberlas, ¿no? Ni qué es un fondo de inversión, y nos han explicado cómo comportarnos cuando vas de visita, bueno, te lo han explicado tus padres, ¿no? Está claro. Sí, eso está Eso más enfocado, en la claro, familia, en la pero familia. sí, bueno, antiguamente, muy antiguamente, Sí se era hacían esos aquello de estudios. las normas de Urbanidad, urbanidad, que normas de eso, urbanidad, pues sí. había libritos, y Sí. eso sí se estudiaba, pero Sí. la gente es que identifica el protocolo con eso, Claro, con las claro. normas de urbanidad, y dice, eso es una Bueno, cosa es una antiquísima. parte, pero está muy No, bien el protocolo social. Tú vas a estamos todos llenos de eventos muchas veces, ¿no? Y tienes que saber comportarte y te vas a sentar y tienes que saber cuál es el cubierto de la carne y del pescado y cuál es tu pan. no vas a coger con la Claro. mano ahí la Fíjate, la comida. tontería de coger el pan. Te cogen el de la izquierda, a mí me ha pasado, me han cogido el de la izquierda y el de mi derecha. ¿Qué hago entonces? No como pan, se lo quito a alguien, ¿qué hago? Quiero decir, hay cosas que sí que deberían enseñarse en los colegios, pero muy básicas, ¿no? Pero no sé, los programas yo no me meteré en eso, ¿no? Pero que quizás a lo que tú decías estoy completamente de acuerdo. Quizás se debería enseñar algunas pautas para que los niños desde pequeñitos pues supiesen. Mira, yo estoy viendo de publicar un libro, lo tengo ya escrito y registrar la propiedad intelectual, que es protocolo para niños. Que sería Oye, muy pues tendrá que ser interesante. muy interesante. Tú Sí. esto ya me lo pasarás, el Sí, libro. sí, ¿Cuándo sí, lo sí. publicas? ¿Lo tienes Pues por ahí? en breve, porque lo tengo ya de hace tiempo registrado la propiedad intelectual, pero nunca encuentro el momento. Cuando Estamos haciendo presentes 20 el cosas. libro, me lo Sí, dices y sí, lo traes sí, y lo presentamos y y eso. lo presentamos aquí Sí, porque me parece, sí, es además, para interesante. niños, pero muchos mayores, Sí, pues que lo lean. sí, desde qué deben de hacer los niños cuando van de visita, cuando reciben en su casa la visita. Porque claro, hay que decir que el protocolo o la educación de los niños, eso se aprende en casa, no en el colegio. En el colegio aprendes cultura y quizás refuerzan algunas parcelas que tú haces en tu casa, pero la profesora en el cole no sabe si tú te lavas los dientes por la noche después de cenar o cómo tienes tu cuarto, ese tipo de cosas. Que muchas veces los papás, pues por el estrés y la cantidad de horas que trabajan y demás, pues delegan esa educación a una tercera persona y quizás no sea lo correcto, ¿no? Mira, bueno, nos dice David que nos quedan 5 minutos. A ver, quien Ajá. quiera estudiar protocolo, a ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? Pues, hombre, ahora hay grados que, bueno, depende a qué nivel. Si lo que quiere uno es estudiar la carrera, que son 4 años, o quiere hacer un máster. O sea, Hombre, que hay carrera. sí, carrera, 4 años, es oficial además. Pero también hay máster que está muy bien si no quieres emplear tanto tiempo. Claro, lógicamente no tienes la misma preparación que un grado, pero quiero decir, por lo menos, lo mínimo para poder trabajar en temas de protocolo y tal, lo mínimo yo creo que sería hacer un máster mínimo, unos estudios por lo menos Con un poco de básicos. entidad, claro. Claro, porque tú además en protocolo hay que justificar todo lo que haces. Tú no puedes decirle a Ya. tu jefe como jefe de protocolo, no le puedes decir, un día le puedes decir, bueno, voy a mirar esto que no me lo sé, pero el tercer día que le dices voy a mirar esto que no me lo sé, Eso dice, queda muy joder, mal, ¿no? queda En un poquito, todas claro, las materias. Oye, voy a mirar claro, esto que no me lo sé. claro. Bueno, pues no sé. Sí, vamos, hay mucha formación. Mira, yo también ahora tengo un curso con una diputación, no importa cuál, pero son 30 horas. También hay cursos cortos que te dan un baño ligero pues para poder, pero si tú te vas a dedicar a esto, te quieres dedicar con seriedad, hombre, mejor hazte un grado, ¿no? A esos cursos, pues para, digamos, Sí, información. sí, que personas que trabajan a lo mejor en protocolo y pues no saben ciertas cosas, O claro. gente en general, puede Sí, ser. claro. Personas en general que quieran saber un poquillo cómo orientar las cosas. Sí, hay Porque me cursos. parece importante Sí, también que todos sepamos algo, sí, pues, oye, si estás en un puesto, pues ajá, para saber claro, también a dónde y a quién te tienes que dirigir, porque claro, también es importante elegir claro. los Y además profesionales. todos queremos saber, o sea,
Uno va... Debemos saber. ¿eh? Y de hecho, cuando vas a un acto social no quieres hacer el ridículo. Entonces, por ejemplo, dice, se casa un futbolista y se casa de smoking. Bueno, pues no te puedes casar de smoking, no debes. Según nuestro protocolo, pues no, es el chaqué. En eso de las bodas hay un desmadre. Sí, bueno, esto es una risa. Porque yo que por familia pues hemos estado metidos en ese mundo y tal, sí. Antes había pues lo que tú dices, protocolo. Y ahora las bodas, con todos mis respetos, pero hay bodas que parecen un espectáculo. Una fiesta de disfraces. Sí, es un espectáculo. Entonces... Además, pues la gente no sabe lo que le va, o sea, una madrina, pues tú la ves, bueno, esta mujer como que se pone en un tocado, puede ser muy bonito ese tocado, pero esta señora no le va ese tocado, parece que lleva ahí pues un tiesto, una cosa así. O sea, yo creo que van a una tienda, muchos de ellos, y a ver... en muchos casos, pues, a ver, ¿qué es lo que peor me queda? Parece que las vistió el enemigo, una cosa así. En las bodas, también en, ciertos actos de estos, de recepciones. Institucionales, La gente no sabe cómo ir, ¿eh? No sabe vestir. No, la gente... Fíjate, yo ya que estoy en tu programa voy a dar unas nociones básicas, sobre todo, para los caballeros, ¿no? Que también nos verán caballeros, ¿no? Pues sí, hay unos cuantos. Bueno, pues para los caballeros, la chaqueta más oscura que la corbata y la corbata más oscura que la camisa. Siempre, repito, chaqueta más oscura que la corbata más oscura que la camisa. ¿De acuerdo? Si la corbata es lisa, la camisa de vestir, digo de vestir, no como la que llevo yo ahora, que tiene un bolsillo. Sí, no, la camisa de vestir no lleva un bolsillo porque ya lo lleva la chaqueta, entonces lo tiene que llevar bolsillo. Pues si la corbata es lisa, la camisa puede ser de rayas verticales. En cambio, si la corbata tiene motivos, pues tendría que ser corbata, a ver qué he dicho, corbata lisa, camisa, rayas verticales. Si la corbata tiene motivos, la camisa tiene que ser lisa. Y siempre el zapato, por ejemplo, más oscuro que el pantalón, por ejemplo. Y para no equivocarse, pues que lleven la camisa blanca normal de toda la vida, de vestir. Eso no tiene pegas. Y la corbata normalita, discreta, y así no nos equivocamos. No nunca. Lo mismo que las mujeres, pues para no equivocarse, mira, te pones un trajecito de chaqueta, discreto, los colores lo más discreto posible, un azul marino. Sí. Aunque vosotras tenéis más permisividad en el tema de la moda. Sí, bueno, pero también al tener más permisibilidad, pues más opciones de hacer el ridículo. Sí, también es verdad. Los hombres, pues digamos que lo tenéis exactamente. No os podéis salir mucho, pero así hay pues por ahí atuendos que dices, bueno, esta mujer, ¿quién la engañó? Bueno, tú ves los premios Goya y ves cómo va vestida la gente. Y dice, va con chaqueta y corbata ya, pero ¿qué chaqueta lleva? ¿Qué corbata lleva? ¿Sabes lo que decía mi padre? Van cubiertos, no vestidos. En efecto. Decía él. Ya nos dice David que nos queda un minuto o ya nos tenemos que ir. Un minuto, qué rápido ha pasado. Un minutito, qué rápido ha pasado, pero ya vendrás otro día. Y desde luego, ese librito. Ese librito lo presentamos aquí también, venga. Y tú me tienes este año, sí. Sí, este año, venga ya. Porque luego se mete el verano y para presentación de libros es malo. Es malo. Ya luego tienes que irte a octubre. Sí. Así es que a ver, lo traemos aquí un día y oye, que va a ser una maravilla, seguro. Sí, seguro, claro y estupendo. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento. ¿Contra el mal aliento? Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español y 100% natural. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.
Hola amigos, hoy tenemos el gusto, como he dicho en la presentación, de tener otra vez con nosotros el gusto y el placer a Mercedes San de Andrés, que aprendemos muchísimas cosas con ella y cosas interesantísimas y muy importantes que ahí tenemos en muchas ocasiones olvidadas y que conviene retomar. Mercedes, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen, encantada nuevamente de estar aquí. Bueno, ya has oído lo que he dicho, ¿eh? Que nos recuerdas, nos refrescas muchas cosas y muchas que aprendemos. Y hoy nos vamos pues al camino, pero al camino de Santiago no para andar así, sí, siguiendo el camino de Santiago, pero muchas veces sin rumbo y sin saber ni de a dónde vamos, ni por qué vamos, ni nada. Como si, yo qué sé, muchas veces se toma el Camino de Santiago como una ruta de senderismo, un paseo, y no es eso. El Camino de Santiago es una ruta esencial en la vertebración de Europa, no solamente de España, de Europa. Y de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestro arte, el románico entra por el Camino de Santiago, que eso lo sabes tú mejor que yo, y ya nos lo explicarás en alguna ocasión. En fin, no vamos a seguir porque entonces no nos cuentas. Y hoy nos vas a hacer pues como una introducción para saber qué es el camino, por qué existe el camino y qué es mucho más, pues que eso, que una ruta de senderismo, o una ruta de, yo qué sé, para un viaje, por ejemplo, no, Sí. es mucho más que eso. Claro, bueno, es verdad que tiene otra connotación completamente diferente el Camino de Santiago, porque ¿qué conlleva hacer el camino? Es que hay que preparar no solamente el cuerpo, que como bien dices, bueno, pues quien emprende el camino prepara su cuerpo para las jornadas, sino que también hay que preparar el alma, ¿no? Tienen que ir unidos. Entonces, a principios ya del siglo XII aparecen perfectamente codificadas cómo tenían que ser todas las ceremonias, todos los rituales de los peregrinos, su hábito, su insignia, y para encaminarse debidamente, fíjate, y esto está muy bien documentado, ya advierte el Codex Calistinos que es necesario perdonar y ser perdonado, es decir, la confesión también y la comunión. En algunos casos eran portadores incluso de documentos expedidos por el párroco o por el obispo como fiel cristiano, ¿no? Lógicamente, pues bueno, pues también la indumentaria necesita, ¿no? Pues, pero sobre todo y fundamental es esa predisposición del cuerpo y el alma, porque el Camino de Santiago, pues como bien dices, tiene otra connotación completamente diferente a lo que sería pues un periodo vacacional. No, y además te quiero decir que el cuerpo y el alma forman una misma unidad que es la persona. Claro. O sea, la persona solo cuerpo pues está ahí incompleta. Sí, es una unidad. No podemos, el cuerpo va unido al alma, no está el alma por un lado y el cuerpo por otro. Que es lo que se olvida muchas veces, el alma, ¿no? Y que el alma pues también, lo mismo que hay que alimentar el cuerpo, pues hay que comer para que el cuerpo tenga las sustancias y los nutrientes suficientes para seguir viviendo, hay que alimentar el alma también, ¿eh? Exactamente, sí, O sea eso. Y en el Camino de Santiago hay que tenerlo muy claro, ¿no? Es una ruta de peregrinación. Y el primer peregrino fue Cristo, y nos dejó ya su huella en el camino para que supiéramos perfectamente, ¿no? cómo dirigirnos. Y tener claro que Santiago es un apóstol, que Santiago no es santo. O sea, vamos a ver, porque muchas veces cuando por mi trabajo a lo mejor coincido con, o incluso muchos turistas, ¿no? Muchas personas, ¿no? Vengo a ver al santo. A ver, el santo, Santiago es un apóstol. Y Santiago además fue uno de los primeros de los 12, ¿no? Que estuvo junto a Jesucristo y que, bueno, pues según esa tradición hispana, pues predica en la península, que su cuerpo fue enviado de nuevo por los discípulos a Galicia tras su muerte, que se descubrieron sus reliquias en el siglo IX, sepultado en la catedral de Santiago de Compostela, y como bien dices, que tal fue la trascendencia que es el origen, el centro, ¿no? Para que se cree todo ese camino de Santiago, toda esa ruta de peregrinación, que no solamente ruta de peregrinación, que es un centro comercial,
que a través del Camino de Santiago pues se crean los pueblos o ciudades camineras, porque tienen unas connotaciones urbanísticas muy determinadas en torno al camino, a uno y a otro lado, los hospitales para atender a los peregrinos, las fundaciones de los pueblos, es decir, hay todo un desarrollo y como bien decías, pues es ese, además permite, ¿no?, que pase todo el estilo románico, es que es todo el impacto que tuvo Santiago de Compostela como ruta de peregrinación, pues hace que sea, como bien decías, esa primera Unión Europea, ¿no?, donde se sientan esas bases en un lenguaje común en todo Occidente. O sea, el estilo medieval, ese románico, va a ser ese primer estilo internacional que surge precisamente de la mano de, entre otros aspectos, ¿no?, pues aquí del Camino de Santiago. Y fíjate toda la iconografía que genera, porque claro, luego cuando hablar del Camino de Santiago, que además también tiene unas connotaciones lógicamente vinculadas a la monarquía asturiana, a la monarquía de los visigodos. Alfonso II el Casto. Exacto. O sea, claro, a mí por lo que me toca, que toda mi ascendencia es asturiana, entonces pues me toca mucho. Claro. Y ya sabes el dicho ese, ¿no? El que va a Santiago y no va al Salvador, o sea, a la Catedral de Oviedo, visita al siervo y se olvida del Señor. O sea que muy importante. Exactamente. Es muy importante. Pero bueno, hoy nos toca pues una introducción porque esto da para mucho. Pero bueno, pues un poquito, tú ya nos has dicho quién fue Santiago, ¿no? Y en fin, pues cuéntanos un poquito de los símbolos, esos símbolos jacobeos, por lo menos los más conocidos. Sí. La gente pues coge la concha, coge el bordón, la capa, pero no sabe muy bien qué es eso. Sí. Que todo tiene una simbología, un significado. Sí, sí que es verdad. Mira, y del apóstol Santiago genera dos tipologías de iconografía, ¿no? Por un lado, la que hace alusión a la propia vida del apóstol Santiago, porque ahí está representado en retablos, en capiteles, pero sobre todo en retablos, a través de las pinturas, lo que es la vida de Santiago. O sea, Santiago como apóstol que está ahí al lado de Cristo y al lado de María, pues se le representa en determinados momentos relacionados con la vida de Jesús. Y por otro lado, toda esa otra iconografía a la que hacías alusión, que ya tiene esa connotación de peregrino, como la concha, la venera, el bordón, ahora, y eso hablaremos después, ¿no? Pero en primer lugar es verdad que Santiago el Mayor, que así se le denomina para diferenciarle de Santiago Alfeo, conocido como el Menor, pues fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Él era hijo de Zebedeo y de María Salomé y bueno, fue apodado junto con su hermano Juan como hijos del trueno. Y donde, bueno, hay que destacar además que fue, primero, uno de los primeros apóstoles a los cuales Jesús va a llamar. Entonces, el momento de la elección del apóstol Santiago de la mano de Jesús aparece representado en muchas pinturas a lo largo, no solo del Camino de Santiago, sino en otras rutas comerciales que al final también se utilizan como rutas de peregrinación, que nos ponían en contacto a toda Castilla con los puertos del Cantábrico. Entonces, esas rutas comerciales también van a ser rutas de peregrinación. Entonces, encontramos este tipo de iconografía en muchas pinturas. Entonces, es el momento en el que Jesús llama a Santiago el Mayor y a Juan, y les dice que ellos estaban reparando las redes junto al mar de Galilea. Entonces, eso aparece en muchas pinturas y se pone especial énfasis en la idea de que Santiago fue elegido por Cristo. Esto es muy importante, ¿no? Porque nos habla de la importancia de esa escena. Pero luego también, por ejemplo, bueno, también hablaremos del momento de su martirio, ¿no? Pero fue el primero que martirizaron. Otro momento donde también nos aparece el apóstol Santiago, pues fue, por ejemplo, en la transfiguración de Jesús. Ahí le tenemos también representado, Jesús acompañado de San Pedro y de Juan. Entonces suben al monte Tabor y el Padre desde lo alto, ¿no?, les está diciendo: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo la complacencia, ¿no? Y escuchadle. Bueno, pues también aparece representada la transfiguración en muchas pinturas. También aparece, por ejemplo,
el momento en el que se pide un lugar privilegiado en el momento de la muerte para Santiago y Juan, ¿no? Le piden a Jesús un lugar privilegiado para los hermanos, esto nos lo cuentan los evangelistas Mateo y Marcos, y es precisamente Salomé, la madre de Santiago, quien pide a Jesús, oye, te pido un lugar privilegiado para mis hijos. Y luego también aparece el apóstol Santiago en todas las escenas, o por lo menos se presupone que estaría, ¿no? En todas las escenas que Jesús vive de la pasión de Cristo, por ejemplo, el lavatorio, la oración en el huerto, pues ahí estaría, porque estaban los apóstoles con Cristo, ¿no? Entonces, a Santiago cabe reconocerlo en ese momento del lavatorio, igual que en la cena, en la oración en el huerto, que estaban acompañando ahí a Jesús. Y luego muy bonito es la misión encomendada a los apóstoles, donde aquí también vemos cómo Jesús les dice, ¿no? A cada uno de ellos cómo tienen que ir a predicar el Evangelio. Y ahí tenemos al apóstol Santiago. También está presente en la ascensión, ese acontecimiento que ocurre en el Monte del Olivar, y luego la asunción de María. Entonces, en todos esos, en lo que es la escuela apostólica, en lo que es todo el apostolado, pues siempre aparece representado Santiago. Y como decíamos, es el primer apóstol, el que sufre el martirio. En el año 44 después de Cristo, se presupone que fuese 25 de julio, de ahí la festividad, donde a él le van a decapitar, le cortan la cabeza, ¿no? Y bueno, pues los Hechos de los Apóstoles recogen, refiriéndose a Herodes, y dice que y mató a cuchillo a Jacobo, el hermano de Juan, ¿no? Entonces, como decíamos, estamos ante ese primer apóstol que va a sufrir el martirio. Entendemos que es Herodes de Agripa, quien lo manda a matar, y que sucede en el año 44. Entonces, por lo tanto, por un lado tenemos que el Camino de Santiago está con abundante iconografía en este sentido, donde se nos está narrando, lógicamente es el Camino de Santiago, pues ¿qué se está narrando en muchas pinturas y esculturas? Pues precisamente toda su vida, ¿no? Su vida y su muerte, que son testimonio de fe por la defensa, ¿no? del propio Cristo, por el seguimiento del propio Cristo como apóstol, que es eso, ¿no? Apóstol es seguidor. Y luego ya hay otro tipo de iconografía donde, como decíamos, pues hace alusión a esa iconografía más jacobea. Pero hay un tema que se representa mucho, mucho, y es el propio martirio de Santiago en el momento de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece en el momento de su muerte, que le están decapitando, el momento del traslado del cuerpo, donde van a ser también los propios apóstoles los que según le trasladan el cuerpo. Por cierto, digo que la primera representación de este traslado del cuerpo de Santiago, que aparece siempre pues en un carruaje tirado por esos toros que eran salvajes, que eran que Lupa en esa intención de querer hacer el mal, pues les convierte en esos toros salvajes. Bueno, la primera vez que aparece ese traslado del cuerpo es en una moneda de la época de Fernando II, ya en el siglo XII. O sea, vemos que la iconografía en este sentido es tremendamente antigua y está muy bien documentada desde la Edad Media, ¿no? Y entonces, este tema del momento del traslado aparece mucho representado, por ejemplo, el descubrimiento del sepulcro, donde tenemos ya incluso en pinturas, unas pinturas medievales preciosas, donde se nos está mostrando ese momento que descubren el cuerpo del apóstol Santiago, ¿no? La conocida como Concordia de Antealtares, que ha de entenderse pues como ese documento que ofrece ya de primera mano una narración exhaustiva de lo que será ese descubrimiento del apóstol Santiago, donde se habla ya en textos del siglo VII, séptimo y octavo, de esa especie que al final deriva en esa arca que contenía los restos es un Aris Marmarici, es eso, ¿no? Ese arca, ¿no? Que contenía los restos de Santiago. Incluso hay documentos, Alfonso III en el año 885
pues dice, ¿no?, que después de Dios, el más importante y más poderoso patrón, cuya iglesia está en el lugar que se llama Arcis Marmoritis y cuyos restos mortales pues están enterrados en Galicia. Es como una especie de cofre, ¿no?, de relicario, un arca de mármol que contenía esos restos de Santiago y que aparece representado, bueno, pero ya desde la Edad Media en unas pinturas que son preciosas, donde vemos a Teodomiro en el momento del descubrimiento del apóstol con el rey, y luego hay un poema que me parecía importante destacar ya en el siglo VIII, en el año 784, un poema dedicado al rey asturiano Mauregato, donde se reconoce ya a Santiago el Mayor como protector de España, ¿no? Entonces, este momento del descubrimiento, donde incido en que el momento del descubrimiento del apóstol, que está muy bien representado, pero que es que está muy bien documentado, ¿no?, con estas fuentes, algunas de estas fuentes que he mencionado, pero en esa pintura del descubrimiento pues está eso, el rey Alfonso II con Teodomiro, que era el obispo de Ira, con el que descubre Pelayo, que era ese ermitaño, y bueno, pues ellos se inciden este tipo de iconografía porque van a ser como los testigos excepcionales de ese descubrimiento del cuerpo. Entonces, este tema iconográfico del descubrimiento es que aparece mucho representado a lo largo del camino y me parece bonito, ¿no?, que uno cuando hace el camino pues vaya conociendo también este tipo de iconografía y la identifique, porque nos está hablando. Es esencial y saber Claro. lo que significó el descubrimiento pues de los restos del apóstol para lo que era pues un incipiente reino, el reino de Asturias. Se habían refugiado allí huyendo del empuje de la invasión de los musulmanes. Claro. Y bueno, fue pues como si dijéramos la consolidación del reino de Asturias. O sea, fue muy importante para el comienzo de la Reconquista. Sí, ahí está la batalla de Clavijo, Claro. que es fundamental en el año 844, ¿no?, de Ramiro I contra de Ramán II, que es una batalla clave en todo este periodo de la Reconquista, donde pues, se atribuye, ¿no?, a esa imagen de Santiago montado en ese caballo blanco, que es una iconografía también, porque a Santiago se le puede diferenciar ahora ya con independencia de lo que es el testimonio de su vida y de su muerte, pues lo que decías, ¿no?, pues como apóstol, como peregrino y como ese caballero cristiano, ese popularmente conocido como Santiago Matamoros, ¿no?, esa visión del caballo blanco que tiene Ramiro I y que también se asocia, ¿no?, a Carlomagno, es decir, pero que tienen todo su foco, su centro en esa batalla de Clavijo, que es esa victoria de las huestes de las tropas cristianas contra los musulmanes y que lógicamente es una de las batallas pues, más importantes de la Reconquista. Y como bien dices, pues es que ahí es donde está ese resurgir de la monarquía, ¿no?, asturiana. Entonces, eso es importante, ese aspecto político, porque está vinculado, lógicamente, a todo este ámbito hispánico de nuestra historia, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego, es verdad que la imagen de Santiago como apóstol, no hay mucha, fíjate, de esta iconografía no hay mucha, pero se le suele representar pues descalzo, con una túnica larga. En Santo Domingo de Silos, ahí sí que se le ve muy bien, además está con Cristo, porque hemos dicho que Cristo es el primer peregrino, y ahí sí que se le ve, ¿no?, vestido como con ese descalzo y como un santo peregrino. En Y Silos, luego, bueno, ¿no? En Silos. Exacto, sí, eso es, en Santo Domingo de Silos. Y luego el santo peregrino, pues es que lleva, claro, esto es lo más conocido, ¿no? El que lleve pues esa túnica, puede llevar o túnica corta o puede llevar una túnica talar, una túnica larga, pero siempre con calzado, lógicamente porque es un peregrino, con el zurrón o escarcela, con el bordón, con el sombrero de ala ancha, que a veces suele estar decorado con la concha o la venera, con esa calabaza usada por los peregrinos a modo de cantimplora, y a veces también lleva un libro que lo que está simbolizando es la palabra de Dios. No siempre lo lleva, pero cuando lo lleva simboliza la palabra de Dios. Y podríamos decir que ese es el prototipo, ¿no?, de imagen de peregrino que tenemos. Hay un sermón Veneranda 10 que se corresponde
con la solemnidad de la elección y traslación de Santiago Apóstol, que se celebra el 30 de diciembre, donde se dice: Santiago, sin dinero ni calzado, fue peregrino, por el mundo y finalmente degollado subió al paraíso, ¿no? Es decir, que vemos esa imagen de Santiago como peregrino, ¿no? Sin dinero, sin calzado y como muerto, degollado, pues sube al paraíso. La imagen del apóstol Santiago como peregrino, es decir, esa iconografía se consolida a partir sobre todo del siglo XII y tenemos ejemplos magníficos también en Santa Fe de Conques, en San Lázaro de Autun, en Burdeos, en Chartres, pero hay que matizar una cosa y esto se observa muy bien a lo largo del camino, ¿no? Porque a medida, es decir, todo el origen de toda esta iconografía está en torno a la Catedral de Santiago de Compostela, en torno al camino. Cuanto más nos alejamos, ¿no? Es decir, la iconografía se desarrolla desde lo que es la Catedral de Santiago de Compostela y a lo largo de todo el camino y se va alejando, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos alejando de esa recepción original, pues la iconografía es mucho más tardía, lógicamente, ¿no? Porque el origen de todo, pues lo tenemos aquí. A veces a Santiago, que se le representa siempre con ese bastón, con el bordón, a veces es sustituido con un báculo también, ¿eh? Un báculo abacial en forma de tau, como aparece, por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria, o con una doble cruz, simbolizando el papel como primer arzobispo de España, ¿vale? Esa doble cruz que eso es lo que simboliza. Y como decíamos, pues también le podemos ver pues, ese peregrino a caballo, que es diferente de lo que es el matamoros, ¿no? que acabamos de mencionar, pero a veces también le vemos ese Santiago peregrino pues, a caballo. Y sin duda alguna, pues el atributo más representativo de Santiago es la concha o venera, que aparece también en el Codex Calistinus, que tiene una connotación simbólica muy importante, porque tiene dos lados, ya lo sabemos, ¿no? La concha o venera tiene dos caras, entonces lo que está simbolizando es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que simboliza. Realmente la concha o venera la obtenían los peregrinos después de llegar a Santiago. Nosotros hoy día, cuando hacemos el camino, pues se lleva la concha, ya muchas veces desde casa, pero es que era la inversa, ¿no? La concha te ofrecían ese molusco cuando llegabas a Santiago, que era donde estaba, lógicamente. Oye, Mercedes, ya nos tenemos que ir pronto. Entonces, es que esto también es inmenso, el tema de Santiago, del apóstol. Sí. Vamos a ver, quien quiera conocer al apóstol de verdad, ¿tú qué fuente le recomiendas? Ahí a mí hay para conocer, hay un autor que se llama José Manuel García Iglesias, que tiene varios libros. En torno, ha investigado mucho la figura del apóstol Santiago. Para mí es un referente. Tuve el gusto de hablar con él en alguna ocasión y es un referente, ¿vale? Repito el nombre, José Manuel García Iglesias, es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y luego, bueno, pues hay muchísimas. Es que bibliografía del apóstol de Santiago hay mucha, pero hay mucha también referida a lo que es el camino, ¿no? A lo que apuntabas, las diferentes etapas y tal. Pero luego otra cosa de eso hay muchísimo. Claro, otra cosa es profundizar, ¿no? en lo que es el Camino de Santiago. Yo tuve la suerte de tener un profesor magnífico, Miguel Larrañaga Zulueta, que también recomiendo la lectura de sus obras, que habla mucho del Camino de Santiago y del concepto de orden agustiniano, que gira también en torno a todo el periodo medieval, que rige también el Camino de Santiago. Entonces, bueno, serían esos dos autores. Pues esos dos autores para preparar el camino, ¿no? Yo creo. Sí. Y luego, pues, claro, espiritualmente, pues hay que también prepararse. No solamente todo esto que sí es mejor la marca tal de botas que otra, que los calcetines, ¿no? Eso sí, pero lo otro, pues también hay que preparar el espíritu. Sí, porque si no, aquí estamos incompletos y no puede ser. Pues vamos, el camino es que siempre contigo, no sé, pero los temas, claro, se hacen inmensos. Nos haces ver la inmensidad de estas cuestiones, ¿verdad? O sea, que es que aquí Pues también tendremos que hacer como con la iconografía funeraria, ir delimitando cuestiones. Claro que sí. Hay muchísimas. Bueno, Mercedes, pues oye, como siempre te digo, es un inmenso placer.
muchísimas gracias por esa disponibilidad que siempre tienes y oye, nos encontramos muy pronto. Nos encontramos en el camino, claro que sí. Eso es, en el camino de la vida que es igual que el de Santiago, es el mismo camino. Exactamente, sí. Así es que un abrazo, Mercedes, y oye, que es un placer inmenso. Muchísimas gracias y un placer también para mí. Un honor. abrazo. Un abrazo. Y bueno, ya nos dice David que adiós, ¿no? Adiós, pues nos vamos corriendo y lo que os digo siempre, que paséis una semana estupenda y aquí os esperamos en forma. ¡Sed muy felices!